Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Bienvenidos a Escrutando la Palabra. Gracias por su servicio a la evangelización. Seguimos adelante escuchando la palabra, caminando en la iglesia y dejando que el Señor gane nuestro corazón. Nos preparamos para el domingo 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Y en este tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios. La mirada de esta oportunidad, la iglesia, la casa de la palabra. En la iglesia, la casa de la palabra, escucharemos en este domingo tercero del tiempo ordinario el gozo de creer en el Señor, el anuncio nuevo que da vida a nuestra historia. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar esta palabra y dejar que esta palabra nos renueve. Danos tu Espíritu, Señor, para continuar adelante en este caminar. Esta palabra de Dios que se nos da en este domingo 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, está centrada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el ministerio de Jesús. Aparece diciendo el capítulo 4, tomando algunos versículos del capítulo 1, a ti, querido Teófilo, el libro dirigido al amigo de Dios, y comienza a decir la buena nueva de Jesucristo. Pues el Evangelio de Lucas, escrito hacia el año 80, está buscando fundamentar la experiencia de la comunidad cristiana que testimonia a Jesucristo como Salvador, la misericordia de Dios, y va mostrando también cómo la comunidad cristiana va tomando su identidad social. Cuando se había destruido el templo de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano, y la comunidad cristiana necesitaba formarse socialmente como un grupo independiente del judaísmo, porque había nacido dentro del judaísmo. Así que el Evangelio de Lucas nace en ese contexto. Tiene los evangelios de la infancia de Jesús, y ahora llegados a este Evangelio que se integra unos versículos del capítulo 1, a ti, querido Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Teo, Dios, filio, amigo. Teófilo, amigo de Dios. Nosotros también somos amigos de Dios y hacemos la experiencia de escuchar al Señor, de buscarlo, de experimentarlo, de vivirlo. Como amigos de Dios en este año 2025, año santo, año de jubileo, escuchamos la palabra y dejamos que el Señor gane nuestro corazón. También somos teófilos porque Dios busca comunicársenos como amigos, dice la iglesia. Dios se nos da a conocer como amigos y vamos haciendo la experiencia del encuentro personal con el Señor que va renovando nuestra vida. El texto sagrado dice que Jesús fue a Nazaret, donde había crecido, pues recordemos que nació en Belén de Judá, pero ante la persecución de Herodes, José llevó al niño a Egipto. Allí creció y cuando estaba para regresar a su tierra, supo que Arquelao gobernaba en lugar de Herodes y entonces se ubicó en Nazaret. Por eso le llamará el Nazareno. Crece en Nazaret en torno a la carpintería de José y va entonces, después de haber vivido el bautismo en el Jordán, también en Lucas, va a Nazaret, entra a la sinagoga. Recordemos que en el mundo judío había un solo templo que estaba en Jerusalén. Fue un primer templo construido por Salomón, luego destruido en la invasión de Nabucodonosor. Y al destruirlo, estuvieron 70 años en el exilio en Babilonia, el pueblo, y al regreso de Babilonia construirán el segundo templo. Y aquí estamos hablando de ese segundo templo, que sería destruido en el año 70 por los romanos. Y en la actualidad solo hablamos del muro de las lamentaciones, porque no hay tercer templo, aunque hayan esos proyectos. Estamos en torno a esta palabra, porque en el mundo judío había un solo templo donde peregrinaban. Por eso habla de la peregrinación cuando Jesús tenía 12 años y se quedó en el templo hablando con los doctores de la ley.
En ese solo templo se ofrecía el culto a Dios de sacrificios de animales por el perdón de los pecados. Y se iba en torno a la Pascua que significaba o que celebraba la salida de Egipto y luego el regreso del exilio. En este espíritu, en cada provincia, aldea o región había una sinagoga, un lugar para escuchar la palabra, porque el pueblo de Israel se había construido en torno a la palabra. Escucha, Israel. La escucha es el primer mandamiento de Dios a su pueblo en el Deuteronomio, y es la escucha la que hace descubrir lo que Dios quiere. Y cuando el pueblo regresa del exilio, Esdras y Nehemías lo van a construir en torno a la palabra. Por eso la primera lectura de este domingo va a ser de Nehemías capítulo 8, que es una celebración de la palabra, en la que el pueblo manifiesta y comienza a construirse en torno a la palabra. Porque es la palabra la que construía el pueblo. Y es esa palabra la que sigue construyendo la vida religiosa cristiana. Porque es la que da la fe. La fe viene de la escucha de la palabra, va a decir el apóstol Pablo. Porque es una palabra revelada. Revelada en la historia. Revelada en la experiencia de los creyentes. Es una palabra revelada en códigos humanos. Porque los creyentes se han encontrado con el misterio, con la realidad inagotable, que les ha comunicado la verdad sobre Dios, la verdad sobre el ser humano, la verdad sobre la historia. Y de esa verdad entonces se comienza a disponerse para ser amigos de Dios. Y hoy decimos con Lucas, teófilos. Y en esa experiencia Jesús va a la sinagoga, el lugar de escucha de la palabra. Hoy diríamos casa de oración. Aunque todo templo, toda capilla es también lugar de escucha de la palabra. La iglesia ha tenido siempre la escucha de la palabra. Tuvo momentos en que dejó de escuchar la palabra, digamos, accesible al pueblo de Dios, a los laicos, es decir, a lo común, y quedó centrado para los sacerdotes. Eso fue a partir de la reforma de Lutero en el año 1517. Y entonces la palabra de Dios la leían solo los sacerdotes. Y el pueblo de Dios se le centró en el catecismo y en algunos momentos en la piedad y las devociones. En el siglo pasado, en el Concilio Vaticano II, que fue una experiencia de reflexión durante 5 años, del año 1959, cuando el Papa Juan XXIII va a convocar el Concilio Vaticano II en la fiesta de la conversión de San Pablo el 25 de enero de 1959. Y lo iniciará el 11 de octubre del año 1962. Iniciará la primera parte, luego va a morir en junio del año 1963 y continuará Pablo VI hasta el 1965. En esa experiencia de la iglesia que escucha y en la que también nos encontramos hoy en el espíritu sinodal, porque es el mismo espíritu del Concilio Vaticano II, va a hacerse una constitución, son 4 constituciones, es decir, las 4 columnas en las que se fundamenta la iglesia. Una sobre la iglesia que se llama Luz de las Gentes o Lumen Gentium, que está inspirada muy en las enseñanzas de Pablo VI. Luego la Dei Verbum, la palabra de Dios, donde se expresa toda la experiencia de la palabra de Dios como revelación y su transmisión en la iglesia. Luego la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, la experiencia de la reforma litúrgica que había empezado antes de cerrar el concilio para que todo el pueblo celebrara, porque antes del concilio Dios había salvado, pero la celebración de la iglesia era para asistir. El concilio quiere que sea para participar. Pasar de asistir a celebrar llevó una connotación. También los riesgos y también pues los extremos que tenemos los que han llamado tradicionalistas y otros progresistas, los extremos. Pero la liturgia ha buscado ese criterio, pasar de asistir. Por eso había un mandamiento que se decía asistir a misa los domingos y fiestas de guarda, pero no se hablaba especialmente de participar. La iglesia toma conciencia de que se debe participar activa
piadosa y fructuosamente, para decir la participación. Bueno, hemos tenido dificultades también por excesos en la manera de aplicar y también de los extremos de absolutizar la experiencia que es la experiencia en latín o de antes del concilio. Y tenemos la Gaudium et Spes, que es el diálogo de la Iglesia con el mundo. Estas 4 columnas del Concilio Vaticano II conforman una experiencia de la Dei Verbum, donde se habla de la palabra de Dios como presencia de Dios. Y así como veneramos y adoramos a Jesús en la Eucaristía, también debemos acogerlo, porque es de igual manera Jesús presente en la Sagrada Escritura, en la palabra, en el texto revelado, que es la experiencia de un pueblo al que Dios se le hizo amigo y de los primeros cristianos que pudieron experimentar la presencia de Jesús. En esa connotación, en el año 2009-2010, se convocó un sínodo que es una experiencia también de varios años reflexionando sobre esta nota de la palabra de Dios en la Iglesia, y el sínodo llegó al final, después de la consulta, el encuentro, las proposiciones, a la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, que es sobre la palabra de Dios. Y el mensaje de ese sínodo del año 2011 va a hablar de la palabra de Dios, y dice que el rostro de la palabra es la revelación, Dios que se nos da a conocer. Se nos ha dado a conocer a través de la creación, a través de la historia, a través de Jesucristo, y se nos sigue dando a conocer en la revelación, digamos, comprendida en la Iglesia, en la transmisión. Luego, la casa de la palabra, o mejor antes de eso, el rostro de la palabra, Jesucristo, porque todo tiene su plenitud en Jesucristo. Por eso siempre hacemos referencia a Jesucristo, y desde Él se comprende todo el texto sagrado, toda la Sagrada Escritura. La casa de la palabra, la Iglesia, porque la Iglesia fue la que organizó el canon bíblico, es decir, los libros sagrados. Habían muchos más libros, y la Iglesia hasta el año 400 va a definir el canon bíblico. Por eso hablamos de textos apócrifos, o de evangelios apócrifos, o de otros textos que no fueron acogidos, porque se detenían en detalles de curiosidad, de notas, y no a la nota de la revelación. La Iglesia, la comunidad, el pueblo de Dios, con sus pastores, eligieron estos libros que tenemos hoy, que hablamos de 73 libros que conforman la Biblia. Pues la Biblia es un grupo de libros, por eso se llama Biblia, Biblos. Y de esa experiencia, pues surgió la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia de los hermanos separados, porque ellos no acogieron o se basaron en una tradición que no acoge los textos revelados en griego, alegando de que los textos habían sido revelados o que Dios hablara solo en hebreo o arameo. La Iglesia ha acogido los 73 libros, y ella, por eso se llama la Casa de la Palabra. Y la Iglesia siempre, en cada Eucaristía, ha dado a comunicar la palabra, y la evangelización está en torno a la palabra, y le ha hecho interpretación, le ha hecho mirada. Por eso la homilía, por eso este mismo programa es una experiencia de escuchar la palabra. La Iglesia es casa de la palabra porque es continuadora de la misión de Jesús, y toda la actividad de la Iglesia está fundada en la palabra de Dios. Ese es el camino de la evangelización, el primer anuncio, la buena nueva, la catequesis, que es resonancia de la palabra, y el crecimiento y maduración, que es también, conocimiento de esa misma palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene un rostro, que es Jesucristo, que se va ido revelando, y que los caminos de esa palabra son la misión. Nos centramos hoy en la Iglesia, Casa de la Palabra, cuando se nos invita a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, para valorar que en cada Eucaristía escuchamos la palabra, que la palabra de Dios es la que dinamiza toda la evangelización en sus distintas dimensiones: la catequesis, la liturgia, la pastoral social, las misiones, la pastoral educativa. Toda pastoral se inspira en la palabra de Dios. Así que hoy celebramos ello, y por eso lo vamos a resaltar en los templos, y vamos a proclamar: nosotros vivimos de la palabra de Dios. Y con el salmista vamos a decir:
Tu palabra, Señor, es espíritu y vida, porque las palabras de Dios son espíritu y vida porque se cumplen, son espíritu y vida porque crean, son espíritu y vida porque liberan, porque nos dan a conocer a Dios, porque nos revelan, porque nos conducen también a la vida eterna, porque nos van encaminando. Toda la programación que tenemos en la iglesia, toda la vida está inspirada en la palabra de Dios, el texto sagrado que desborda en la vida de la iglesia, que desborda en la vida de los santos, en la vida de la comunidad cristiana, que es testificada también por la vida de los mártires, por la realidad que la leemos en la creación, en la historia. Así que estamos en torno a la iglesia, casa de la palabra de Dios. Y así entonces, en esta dinámica, leemos el texto de San Lucas capítulo 4, en la que Jesús va a Nazaret y dice que toma el libro. Es un texto del profeta Isaías, un texto que va a proclamar: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Así entonces aparece que al proclamar la palabra, lo primero que proclama es que el Espíritu habita la iglesia, que el Espíritu habita la historia, que la palabra de Dios es revelada por acción del Espíritu. No es simplemente de lógica humana. El Espíritu del Señor está sobre mí. La palabra tiene una dinámica de la palabra, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos comunica por la palabra y en su plenitud por los evangelios. Y por eso cuando leemos la palabra debemos invocar el Espíritu Santo, preguntarnos qué esa palabra, qué dice, porque esa palabra fue escrita en un contexto. Y en ese contexto, ¿qué dice esa palabra en ese contexto? ¿Qué significan sus personajes? ¿Qué significan sus lugares, sus verbos, sus expresiones? Y a partir de ello, ¿qué me dice esa palabra a mi vida hoy? Porque esa palabra tiene que ser aplicada de manera personal. Esa palabra es para mí. Por eso yo como sacerdote tengo que escuchar la palabra para mi vida, antes de hablarle a la comunidad. Y todo catequista, todo servidor debe escuchar primero la palabra para sí mismo. No estar simplemente pensando en la palabra para los demás. Porque esa palabra es preformativa. ¿Qué significa eso? Que nos da forma, que nos va configurando, que nos va dando una manera de pensar, de actuar y de vivir. Va aconteciendo es la renovación interior, la transformación de la humanidad en sus puntos de vista, en sus criterios, en su vida, por la palabra de Dios. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios de manera creyente, no como un texto de literatura, aunque tenga elementos de literatura, no como un texto simplemente narrativo, sino como palabra de Dios, porque la voz de la palabra es la revelación. Dios se nos ha revelado. Y en la palabra está el Espíritu. Proclamamos que la palabra es Espíritu y vida. Y por eso la escuchamos junto a otros. Por eso venimos al templo a escucharla en comunidad. Y el sacerdote nos hace el eco. Y hacemos la homilía, que es un diálogo. Es un diálogo con la comunidad, de tal manera que esa palabra gane nuestro corazón y vaya dando frutos. Así que Jesús está en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es un texto programativo, es decir, muestra la misión de Jesús para liberar a los pobres, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos y para anunciar el año de gracia del Señor. Una palabra que muestra lo que Jesús va a hacer en su misión de Nazaret hasta Jerusalén. Es una palabra con la que inicia su ministerio en el Evangelio de Lucas. Y esa palabra, Jesús dice, este texto se ha cumplido hoy, y todos los ojos estaban fijos en él. Así que esta palabra tiene el poder de decir que en Jesús se cumplen sus palabras. Jesús no habla de venganza, como dice el texto original, no viene a cobrar venganza. Y por eso dice el año de gracia del Señor. Nosotros este año sí que podemos pensar eso, cuando estamos hablando del año santo, cuando vamos a hablar del jubileo de la esperanza en el que nos estamos ya iniciando o comenzamos. Y de esa manera entonces darle todo el valor a la palabra de Dios. Tomar el texto sagrado antes de leer o de comer los alimentos en la casa. Leer el texto sagrado en la mañana o de manera comunitaria o de manera personal. Pero que no se nos quede ni un día sin escuchar la palabra de Dios. El libro sagrado leído desde la vida, porque es palabra y vida. Palabra y vida porque la vida es donde se vuelve a renovar esa palabra de Dios que se nos ha dado en un momento. Y esa palabra se vuelve a dar para que nos restaure, para que nos sane, para que nos libere.
Por eso tienes que preguntarte si estás escuchando la palabra y yendo a ella, deteniéndote en la meditación, luego preguntando qué me dice esa palabra, luego dando una respuesta en oración. Señor, te respondo por esta palabra y contemplando lo que Dios va suscitando en el corazón. A eso la iglesia le ha llamado lección divina, que junto a otras maneras, como la escrutatio u otras formas de acercarse a la palabra, lo que interesa es escuchar el Shema, porque escuchando la palabra, pues Dios gana el corazón y va transformando la mente, los deseos y las intenciones. Por eso es necesario mantener la actitud de escucha de la palabra. Y escuchando la palabra podemos conocer a Jesucristo de manera renovada. Y escuchando la palabra podemos experimentar que vamos en camino a la vida eterna. Por eso la casa de la palabra es la iglesia. Porque la palabra se debe leer desde el espíritu de la iglesia que ha organizado el canon bíblico, es decir, la lista de libros sagrados, la iglesia que la ha interpretado y que nos la sigue proponiendo a través del magisterio y a través de las enseñanzas. La iglesia que la celebra, porque la liturgia es palabra celebrada. La iglesia que nos la profundiza en la catequesis, el catecismo y toda la doctrina. La iglesia que también la vive en la experiencia de una vida en comunidad, en un grupo apostólico, en un ministerio, en una realidad particular. Por eso la palabra no puede ser simplemente una interpretación de mis conceptos, de mi pensamiento. No, yo hago una reflexión, una elaboración mental, y esto es lo que significa, porque eso simplemente sería literatura o subjetivismo. Y eso se puede hacer también, pero no es propiamente. El espíritu de la palabra es comunitario. Por eso la primera lectura de este domingo va a hablar de Nehemías, leyendo la palabra junto a Esdras y una celebración de la palabra. Y por eso es tan importante los grupos bíblicos, sea de pequeñas comunidades, sea de grupo de oración, sea de espacios donde podamos compartir, porque Dios también habla a través del eco, es decir, de la reflexión personal que cada uno va haciendo. Y así no nos creemos dueños de la palabra, sino que juntos escuchamos la palabra, como diría el Papa Benedicto XVI al iniciar su ministerio como Papa. Juntos en la iglesia escuchamos la palabra, y juntos escuchando la palabra vamos dejando que ella nos renueve. Y si vamos a la carta de San Pablo a los Corintios, que escuchamos este domingo, dice que somos un solo cuerpo. ¿Qué es lo que nos configura en la unidad? Pues la palabra de Dios. Las meras ideas nos van llevando al individualismo, al egoísmo, a la autorreferencia. Y el mundo de hoy tiene tendencias a la soberbia, a la vanidad, a la competencia. Es la palabra de Dios la que configura la unidad, porque ella nos comunica el Espíritu de Dios. Cuando escuchamos la palabra, nos vamos comunicando y vamos acogiendo el Espíritu de Dios que habita la historia, que es el alma de la iglesia, que habita la iglesia, que nos habita a nosotros mismos, el Espíritu de Dios. Y entonces, movidos por el Espíritu, podemos hablar de vivir en unidad, vivir como un solo cuerpo porque se configura, pero lo configura una savia, que es la palabra de Dios. Esta experiencia entonces de Jesús, que inicia su ministerio proclamando una palabra, nos anime a tener la palabra de Dios muy presente en todo lo que hacemos, a leerla personalmente, de manera espacial, los evangelios, leer los evangelios para conocer a Jesucristo, beber de los evangelios y en torno a ellos, pues, interpretar o acercarnos a toda la demás escritura. Pues Jesús es el rostro de la palabra. El rostro de la palabra es Jesucristo. Desde Él tenemos que interpretar los textos del Antiguo Testamento que podían parecer difíciles, porque hablan de guerra, o porque hablan de intriga, o porque hablan de maldad. Y desde Jesucristo, el que lleva a plenitud, porque Él es el rostro de la palabra. Y lo hacemos en la iglesia, que es la casa de la palabra, porque la iglesia es la comunidad que va caminando a la voz del Señor. Y entonces decimos hoy, ¿qué le dice el Espíritu a la iglesia? Como dice el Apocalipsis. Y lo que le dice el Espíritu de la iglesia hoy, pues estamos en espíritu sinodal. Estamos en un año santo, en un jubileo, y estamos iniciando el 2025. Y en ello, pues, ¿qué nos dice la iglesia? ¿O qué nos dice el Espíritu en la iglesia hoy?
junto a personas concretas, en un momento concreto, con realidades, en un mundo de guerras, en un mundo que aparece con divisiones, con peligros y también con tendencias religiosas fanáticas, fundamentalistas. ¿Y qué nos va diciendo la palabra de Dios? Por eso hoy necesitamos decirle al Señor que nos dé oídos de discípulo para escuchar la palabra, que nos dé deseos también de acercarnos a la palabra y de que podamos decir, no es mi libre interpretación. La libre interpretación la han acogido comunidades cristianas y han tenido dificultades. ¿Por qué? Porque una palabra escuchada a libre interpretación puede llegar a fanatismos. Una palabra de Dios a libre interpretación puede llegar a creerse un ungido, un iniciado, alguien que tiene la verdad y comenzar un proyecto de una nueva iglesia, de un nuevo movimiento, porque se cree que tiene la revelación. No, la palabra de Dios está en la casa, su casa, que es la iglesia que la ha organizado, la iglesia que la ha reflexionado y la iglesia que la transmite. Y por eso, si uno va a misa 3 años, lee toda la Biblia, porque está organizada para ser leída en 3 años, en 3 ciclos. Y de esa manera entonces la iglesia es el lugar donde se celebra la palabra, se escucha la palabra y toda la evangelización. Por eso tenemos necesidad también de tener esa conciencia de que lo que inspira todo el caminar de la iglesia es la palabra de Dios. Y por eso el domingo 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, lo que celebramos es la palabra de Dios en la iglesia. Y por eso se va a entronizar y se va a promover la lectura diaria. Y hay libros que ayudan también a leerla, hay audios, pero que la leamos con espíritu creyente, no simplemente para ilustrarnos. Uno se puede ilustrar, pero después de creer. Uno se puede ilustrar, pero después de escuchar. Lo primero es escuchar la palabra, no primero ilustrarse, porque no son las ideas las que dan la fe. No son los esfuerzos los que dan la fe. La fe es un don por el encuentro con el Señor. Y la palabra permite el encuentro con el Señor, igual que lo permite el sacramento. Porque el Jesús que recibimos en el sacramento es el Jesús que recibimos en la palabra, en el Evangelio. Y por eso la iglesia venera y respeta la palabra. Y por eso tenemos que prepararnos antes de ir a la celebración. Y por eso tenemos que estar dispuestos en el momento que se están proclamando las lecturas para no distraernos. Por eso tenemos que apagar el celular cuando estamos en misa. Por eso tenemos que preparar bien quienes proclamamos la palabra. Por eso los sacerdotes tenemos que beber de la palabra y preparar la homilía para comunicar en ese diálogo con la comunidad lo que Dios quiere, no lo que a uno se le antoje. Somos servidores de la palabra y estamos en la iglesia caminando en ella, que es la casa de la palabra. Y esta experiencia entonces nos hace decir: bendito sea Dios que se nos ha dado a conocer como amigo, nos ha hecho teófilos, es decir, nos ha hecho amigos de Él. Y en la historia concreta nos ha dado a conocer lo que es Él, pero también en la palabra nos da a conocer lo que somos nosotros y cuál es nuestra final de la historia, es decir, la vida eterna, y para dónde vamos y cuál es nuestra vocación a amar. La palabra de Dios nos va revelando. Todas las ciencias nos sirven y aportan, pero nuestra gran inspiración es la palabra de Dios que se ha revelado y que nosotros reconocemos que es obra del Espíritu. Por eso dijimos en el Salmo: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La carne no sirve de nada, en algún momento dijo Jesús, la carne no sirve de nada, el Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué quiere decir ello? Que la mera lógica humana, el mero esfuerzo humano, pues no nos da la fe, no nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es escuchar la palabra. Lo que nos da la salvación es encontrarnos con el Señor escuchando su palabra. Por eso finalmente les motivo a leer la palabra y les motivo también a seguir apoyando la Radio Católica para que pueda seguir cumpliendo la misión de anunciar la palabra. Y que este domingo podamos decir: la Biblia no es para adornar la sala, ni para tenerla en el Salmo 91 para que nos libre de males, o para abrirla al azar a ver qué texto nos sale. No, la palabra es para escucharla y leer nuestra vida. Podríamos decir, es una luz para leer nuestra historia, porque nuestra historia leída simplemente desde la ciencia y desde nuestros códigos queda corta. La palabra de Dios es la que nos permite leer nuestra historia e interpretarla desde el designio amoroso de Dios y desde lo que estamos llamados.
que este domingo y que esta fiesta de la palabra de Dios en la iglesia nos fomente el cuidado del texto sagrado, la Sagrada Escritura, la Biblia, y también el hábito de escuchar la palabra diariamente y de buscar comentarla, y de los que tenemos el servicio también, que ella nos inspire en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de esta palabra tú nos das vida. Gracias, Señor, porque nos has llamado a la iglesia. Gracias, Señor, porque nos has transmitido la palabra en la iglesia. Gracias por la iglesia que es casa de la palabra. Bendito seas por siempre. Dios los bendiga a todos. Una buena semana, unidos en la oración y escuchando la palabra.